Dios les bendiga. Gracias por compartir una noche más con nosotros. Estamos aquí con Mónica, con Guillermo y con José, que está en nuestras otras cámaras. Los saludamos todos como hermanos ahí en su casita. Les animo que para poder ver este live estén en su casa, en un lugar bien cómodo, donde ustedes puedan disfrutar y poder escuchar de este mensaje que tenemos para ustedes, ¿sí? Una vez más los bendigo y los saludo en el nombre de Cristo. Entonces, antes de iniciar, quiero que ahí en su casa cierren un momento sus ojitos para poner este tiempo en oración. Gracias, Padre Celestial, por esta noche, Jesús. Gracias porque una vez más en tus planes están, Señor, que nosotros nos conectemos, Cristo, con la iglesia, tanto aquí, Señor, como los que están en sus hogares, Padre Celestial. Que el mensaje que se vaya a hablar esta noche, Señor, tú seas, Cristo, enseñándolos a cada uno de los que estamos viendo, Cristo Jesús, que el Espíritu Santo esté y nos ayude a comprender lo que la palabra tuya, Señor, nos quiere decir esta noche, Padre. Te pongo cada tiempo, cada momento, Señor, y como siempre que tú tengas el control de todo lo que hacemos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Puedes cantar. Bueno, como decía mi hermana Kiara hace un momento, pues predispongamos el corazón para poder dejar que la palabra de Dios hable esta noche a nuestra vida. ¿Sí? Vamos a encontrar descanso, vamos a encontrar refugio en Jesús, y es lo que hoy queremos cantarle a Él. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Nos alienta y me alienta y alimenta con su palabra y su amor. En Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador.
porque sabemos que tú eres quien está en medio de este tiempo, Señor, que es tu palabra la que hoy va a traer un descanso a nuestra vida y en donde encontraremos paz, Señor, en medio de cualquier dificultad, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Entonces, una vez más, nos vemos aquí, hermanos. Uno de los principales motivos por el que nos encontramos aquí con los que vemos aquí en este lugar es para aprender un poco más, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando de un tema muy importante que es acerca de lo que es la familia, ¿verdad? Creo que a pesar de ser algo de que tal vez Dios pone en nuestro corazón, siempre tenemos estos temas es porque como iglesia una de nuestras visiones es que restaurar familias. Entonces, por eso tal vez verán que siempre nuestros temas de conversación, de charlas o de mensajes, siempre se va a relacionar con eso. Entonces, el tema de hoy es algo similar o parecido a lo que hablamos la semana pasada. Entonces, como joven, les puedo hablar con ustedes con autoridad que nos encontramos en una sociedad donde nos muestra tanta libertad en cuanto a lo que es nuestra moral, nuestra ética y muchas veces hasta en la manera de vivir y definir quién soy o qué debo hacer. Nos encontramos en una sociedad que es responsable y es más, quiere obligarme a hacer algo que tal vez yo no lo quiera hacer. Entonces, como tal vez algunos vieron en nuestro post, decía las tentaciones que rodean a los jóvenes. Entonces, es un tema muy importante porque algo que mencionaba Mónica la semana pasada, que uno de los temas importantes que afecta a lo que son las familias y sobre todo a los hijos es acerca de lo que es la inmoralidad sexual. ¿Qué es esto? Entonces, pero antes de saber qué significa esto, vamos a saber qué es ética y qué es moral. Dice un estudioso que tanto la ética como la moral se refiere a lo que es la conducta del ser humano. Las dos se asemejan mucho, pero también tienen diferencias. ¿En qué sentido? En que la ética es un estudio abstracto y teórico de lo que el ser humano sabe, pero la moral es aquello que se practica. Algo que si yo ya lo sé en teoría, lo que son los valores, las normas de comportamiento, entonces la moral es aquello que yo hago práctica. Entonces, ¿por qué inicio con esto? Porque tenemos que ser conscientes en cómo está nuestra ética, cómo está nuestra moral. ¿La estamos aplicando de acuerdo a las leyes de Dios o nos estamos olvidando y nos basamos en simplemente lo que la sociedad nos va a regir? Entonces, ahora sí, sabiendo esos temas muy importantes, nos guiamos a lo que es la inmoralidad sexual. Y para iniciar este tema, me gustaría leerles lo que dice Marcos 7, del 21 al 22. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Entonces, ya teniendo esa apertura de tema, entonces vamos a preguntarnos, ¿qué es la inmoralidad sexual? ¿De qué nos habla? Dice que es una mancha moral de las personas que son dadas a la lascivia y al desenfreno sexual. Entonces, si nosotros ya tenemos como conocimiento que la ética y la moral son la teoría hecha práctica en cuanto a nuestros valores, entonces la inmoralidad sexual va a todo lo contrario de lo bueno. ¿Y en qué más podemos definir? Dice que la inmoralidad sexual es una combinación de adulterio, fornicación, masturbación, homosexualidad, lesbianismo, incesto, pederastia, pedofilia y zoofilia. Entonces muchos de los que ustedes están ahí escuchando se harán, ay, bueno, eso me suena familiar. Y es verdad, porque es una crisis que como sociedad vivimos, ¿verdad? Pasamos que tantas ideologías se presentan, tantas confusiones que tal vez la sociedad nos quiere implantar como jóvenes y también como seres humanos en cuanto a mis dudas. ¿Qué soy yo? Porque siento esto, tiene que ser aceptable. Es que yo tengo derecho, es que yo necesito ejercer lo que pienso, lo que siento. Lo contrario, dice el versículo en Marcos, porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Y ustedes pueden ver claramente la gran cantidad de pecados que solamente ocurren, ¿por qué? Por un pensamiento de un hombre. ¿Por qué también? Por un mal deseo en nuestro corazón. Entonces tenemos eso de lo que es la batalla en cuanto a nuestra inmoralidad, si la hacemos, si no la hacemos, y por eso es que el tema se llamaba así, porque como jóvenes es una crisis que estamos pasando. En sí que lo hago, es que si mi papá me enseñó que está bien, o es que no está bien, lo tengo que hacer, es que yo ya soy mayor de edad, ya depende de mí,
ya son mis cosas, ya es mi culpa. No, es algo que nos cuesta batallar bastante. Entonces vamos a aprender cómo comienza la mayor parte de pecados sexuales. Muchas veces preguntamos cómo comenzará, o es que simplemente me gustó un hombre y bueno, voy a salir con ese hombre, quiero hacer esto. No, nada comienza, algo que me gustaba mucho de Mónica, porque no es algo que comienza de ya, comienza como un proceso, ¿sí o no? Sí, precisamente nosotros nos hacemos en la idea de una persona que cae en pecado o que incurre en una falta moral y decimos, uy, qué pena, cómo iba de bien, se la veía consagrada, se la veía caminando en fe y uy, ¿qué pasó? Una tentación, fue una caída. No, esto no es que se da porque fue el resultado inmediato, no, esto es un proceso que se sigue en un ser humano, en un cristiano, en un creyente. Como explicaba Kiara, nace del corazón, lo cual nos da a recordar lo que dice Santiago 1. En Santiago 1 nos dice claramente de que hay un proceso, de que esto nace como un pensamiento, y ese pensamiento que uno consiente dentro de sí, luego da luz al pecado, y ese pecado, siendo ya consumado, engendra muerte. Eso dice Santiago 1, desde el verso 14 podemos leer en nuestras casas. Entonces vemos que esto tiene un proceso. La tentación viene a nuestras vidas de acuerdo a nuestra propia concupiscencia. No es que de pronto mi esposo es tentado con una situación que a él no le afecta, no, el enemigo conoce nuestro caminar porque nos observa. Solo Dios conoce la intención de nuestro corazón y nuestro pensamiento, pero el enemigo ve nuestro proceder y sabe qué cosas nos causan un impacto. Entonces, mi esposo no va a ser tentado con lo mismo que me puede ser tentación a mí, y ni tampoco Kiara con lo que nos causa tentación a los adultos o a otros jóvenes. Cada uno, dice la palabra, es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia, es decir, a sus bajas pasiones y a sus bajos deseos, que eso es algo que nace en el corazón del hombre. No es que alguien, no, esa persona no tiene bajos deseos. Todos tenemos, solamente que muchas veces viene a tocar la puerta del enemigo en eso, porque nos encontró el lado delgado de nuestra vida. Entonces inicia con una tentación, entra tal vez por los ojos, o tal vez entra por los oídos, o tal vez por nuestros contactos con nuestras relaciones interpersonales, y luego se consiente en un pensamiento que da vueltas y vueltas y hace nido, por decirlo así. El enemigo, con una idea, como ahora con las ideologías de género, lanzan todas las ideas y todas las cuestiones que hacen que cuestionemos en nuestra mente, o que variemos nuestra forma de pensar, o tal vez cuestionemos nuestras propias convicciones o los principios que nos fueron implantados en el corazón por nuestros padres, nuestros abuelos. Nos hace cuestionarnos, nos hace pensar que tal vez el mundo evolucionó y que nos estamos quedando atrasados, pero es una mentira. Es una mentira que el enemigo ha venido trayendo desde muchos años atrás y que ahora logró implantarle en la mente y los corazones de las personas y de los gobiernos, y lo quiere ahora poner incluso como leyes, y algunas ya fueron aprobadas. Entonces, primero en la mente fue plantado, luego fue aceptado dentro de la persona, se aceptó y empezó a verse la manera de cómo hacerlo, y una vez que tú lo aceptas ya es pecado. Porque bajo los estándares de Dios, un pensamiento de adulterio, de desear a una persona, dice la palabra de Dios, ya adulteró en su corazón. Entonces, luego lo que hace es ejecutarlo, y ya le engendra ya el pecado, luego se convierte en muerte, que necesitamos ser salvos, porque si Cristo viene en ese momento, nos fuimos al infierno. Esa es la claridad de la palabra, esa es la realidad. Exactamente. Entonces, ya sabiendo eso, que el versículo que ella recitó fue Santiago 1, 14 al 15, quien desea buscarlo en casa, es claramente, ahí explica cómo es que se engendra, cómo nace más bien esta cuestión del pecado. Entonces vamos a ver con eso cuáles son las maneras que cometemos inmoralidad sexual. Como dijo Mónica, no es algo que simplemente me nació en la cabeza, o fue algo que vi, una película subida de tono y ya, bueno, ahí pequé. No fue así. Hay como maneras o estrategias que aún usa el enemigo para hacernos cometer el pecado. Dice que un primer punto es con los ojos. Entonces hay que estar pendiente en qué estamos observando. Estamos viendo películas que no nos corresponden, imágenes que no nos corresponden ver, tanto hombres como mujeres, porque a veces también satanizamos en decir solo los hombres, cuando muchas veces, o hoy en la realidad, también son mujeres las que cometen inmoralidades sexuales. Yo te quiero acotar allí. Yo puedo decirlo por experiencia personal, que cuando somos mujeres jóvenes, cuando somos niñas, adolescentes, y luego ya mujeres que pasamos a la edad adulta y estamos en espera de encontrar una pareja, siempre nos idealizamos a esa persona.
Y tal vez cuando conocemos a alguien que nos atrae y nos parece alguien que de pronto puede llegar a hacer algo contigo, sí pensamos, los pensamientos vienen, las ideas vienen, nos idealizamos ya vernos casados, ya con el vestido de novia, ya que en la noche prenupcial, todo eso, uno sí se lo imagina. Entonces es mentira que solamente es tema de los hombres. Tal vez ellos son de pronto más carnales, que ellos miran la figura, tocan y sienten ya el peso de la tentación. Pero nosotros también lo sentimos de acuerdo a cómo habla, cómo se expresa, cómo nos mira. Entonces sí causa una tentación. Entonces es igual, para los dos es igual. Entonces hay que tener en cuenta en lo que estamos observando. Dice que otra de las maneras por la que entra la inmoralidad sexual es con el corazón. Como decía Mónica, esto es un proceso. Entonces primero entra en los ojos, luego planta en el corazón y ahí viene lo que es en la mente. Una vez que yo ya lo vi, lo guardé, comienzan los pensamientos. Decía un estudioso que el sueño es una de las herramientas que usa el enemigo para comenzar a plantar pensamientos no deseados. ¿Por qué? Porque es nuestro momento de vulnerabilidad. Estamos dormidos, está nuestro inconsciente andando por ahí. Entonces el enemigo lo que hace es lo que vimos, lo que guardamos, comienza a traer el recuerdo. A tergiversar. A mandar imágenes. Y luego, como decía Santiago, viene lo que se consume al cuerpo. Una vez que ya lo vimos, lo atesoramos y lo imaginamos, como dijo Mónica, es que queremos ya hacerlo. Probarlo. Ya queremos intentarlo, queremos que Él me toque de esa forma. Qué se siente en la carne. Claro. Entonces ahí es cuando totalmente cometemos lo que es el pecado. Entonces, pero ¿qué pasa entonces? Porque ya ahorita estamos viendo qué es lo que ocurre, cómo ocurre, pero ¿cuáles son las consecuencias de este? ¿Cuáles son las consecuencias que nosotros aceptemos ese pecado y lo cometamos? Dice que el primer punto es que corrompe la moral y corrompe el alma. Y con un versículo quiero basarme. Proverbios 6:32. También el que comete adulterio le falta sensatez. El que tal hace corrompe su alma. Muchas veces pensamos en por qué, esa persona es así, insensata, o esa persona se siente tan deprimida o tan abatida o siente que nada le satisface en la vida. Es por eso, porque una vez que ya se cometió el pecado de adulterar o fornicar, ya esa persona al complementarse con otra se siente que está dividida. ¿Por qué dice la Biblia? ¿Por qué le dijo a Adán y Eva que serían una sola carne? Porque al momento de consumar lo que es la relación sexual se hacen uno. Entonces imagínense todas esas personas que cometen pecados y estar acostándose con una con otra. Son gente incompleta, gente que se va entregando. Fraccionada. Ahí es cuando se sienten que no se sienten llenos, que hay algo que les falta. No les satisface la pareja actual. ¿Por qué? Porque están divididos. ¿Y cuánta gente que se ha dividido en muchas formas? Explícanos la diferencia entre fornicación y adulterio, porque no es lo mismo. Sí, eso es claro, eso es muy diferente. Adulterar se trata cuando son dos personas casadas y la persona casada se mete con alguien más durante el casamiento, cualquiera de los dos, sea hombre o sea mujer. Y fornicar es el soltero, que yo creo que no aplica tal vez en el casado, pero ocurre más en nosotros los solteros, de que siendo soltero no hay ninguna unión de matrimonio, ni delante de Dios, ni delante de los hombres, es que tenemos muchas relaciones sexuales con quien nosotros queramos, ¿sí? Esa es la diferencia entre adulterar y fornicar. Entonces tenemos como primera consecuencia que corrompe mi mente, mi moral y mi alma. Por eso vemos tanta gente desmoralizada y sin alma. ¿Qué consecuencia más? Dice que heridas y vergüenzas que nunca se borran. Con esto no quiero explicar o dar a entender que no, es que Dios no te va a sanar jamás. Que se quede perdido, no. No, sino que sí Dios sana, pero son tal vez, y restaura, pero son heridas que uno igual recuerda. Que dice, cometí esto y la vergüenza del momento, sí Dios la perdona, pero son cosas que nos sigue pasando o recordando. Y eso es lo que no quiere el Señor. Lo que Dios quiere es evitarle todo ese desastre o todo ese dolor que tal vez se cometa. Eso es lo que Dios siempre querrá. No decimos que estamos como cristianos, tenemos una aureola y jamás pecamos, no. Pero Dios nos quiere quitar ese proceso de dolor y, como dice acá, vergüenza. Y muchos más a nosotras las mujeres, nos pasa bastante, que somos muy señaladas y muy avergonzadas en ese tema. Y precisamente el sistema ha creado de esta forma de que las mujeres somos el lado más débil o somos el lado más vulnerable. Tal vez somos fuertes, es verdad, Dios nos ha dado una fortaleza, pero en cuanto a las cuestiones morales y principios morales, cuando nosotras irrumpimos, somos mucho peor vistas que lo que un hombre es tomado en imagen que proyecta. Nosotras, si quedamos
totalmente mal. Tal vez en los hombres se diga en una sociedad machista, bueno, uy, con la aquí, con la de allá, uy, qué macho que es. Pero en cuanto a las mujeres, no. Nosotras las mujeres seremos tachadas de pisotear, prostitutas, por no decir una palabra más fuerte, tantas cosas. Entonces, si podemos evitar esto, y este mensaje puede servir para alguien que está en casa, y te puede servir a ti que de pronto tienes a alguien que pueda estar irrumpiendo en esto y tú puedas aconsejarle con esto, es bueno que lo puedas compartir. Además, también invitamos a que si tienes alguna duda o alguna pregunta, puedas escribir y textear para que la teacher Kiara nos conteste en este momento. Claro, eso es verdad. Así que si tienen alguna preguntita pueden escribirnos. ¿Qué otra consecuencia tiene esto si cometemos lo de la inmoralidad sexual? Dice que no heredará el reino de Dios a menos que se arrepienta. Eso también es una gran realidad. A menos que nosotros tengamos un cambio, un arrepentimiento verdadero, no vamos a heredar el reino, porque es bíblico. En 1 Corintios 6, del 9 a 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni las maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tenemos que ser conscientes de eso. Al menos que haya un cambio, no. Alguien que comete inmoralidad sexual no puede heredar el reino de Dios. Entonces, pero también mostramos la realidad en cuanto al pecado, pero también ayudamos aquí como iglesia a qué tienes que hacer entonces para curar o sanar o cambiar ese mal hábito o esa inmoralidad que tal vez en algún momento hemos cometido. Como primer punto, cortar los hábitos malos. Tenemos que ser también conscientes en qué estamos haciendo. Nuestros hábitos de casa. ¿Cómo están nuestros hábitos? Tomamos mucho tiempo en lo que es el celular. Cuando nos sale tal vez alguna página en internet o algo, vemos, accedemos a eso o simplemente de eliminar y todo. Tenemos que analizarnos, algo que siempre digo y creo que los que me conocen serán de testimonio, es que a mí siempre cuando yo aprendo algo, a mí alguien me enseña, yo soy de ir a escribir, esto hice mal, esto no hice mal, esto hago bien. Entonces, eso es algo que nos motiva. Entonces, ¿qué hábitos malos estamos teniendo? ¿En qué pasamos más tiempo? ¿En algo bueno o en algo malo? ¿Sí? Eso es un primer punto. Otra, cuidarnos de las cosas que vemos para tener una mente pura. Eso se conecta a lo que los hábitos malos. Porque ¿qué estamos viendo en internet? ¿Qué nos prestan las redes sociales? ¿A qué usuarios seguimos? Tenemos que ser conscientes que muchas veces en nuestras redes sociales no tenemos tal vez gente que nos dé buen contenido. Tengo algunos que, bueno, son cristianos, pero otros que ponen unas horrorosidades en internet. Sí, yo quiero acotar allí porque a mí me ha tocado, incluso como mujer adulta, darme cuenta de que tal vez muchas amistades no eran de edificación. No significa que yo me voy a encerrar en una burbuja, claro, pero si yo veo que el contenido de cierto contacto o amistad que yo tengo en mi red social publica cosas que no me ayudan para nada y que más bien me tergiversan lo que tengo en mi mente o me pueden impactar de tal manera que durante el día yo pase pensando en eso que vi y que me impactó, he tenido que eliminar. Sí. He tenido que eliminar, o si me mandan una solicitud, he tenido que no aceptar porque yo sé cómo es esa persona. Entonces, nos toca. Y una parte de ser cristiano muchas veces es perder para ganar. Muchas veces perdemos muchas amistades que no nos edifican para poder ganar santidad, para poder ganar pureza. Y obviamente la oportunidad que tengamos a esa persona que sabemos que está mal, le tenemos que predicar, le tenemos que testificar, le tenemos que decir cuál es la consecuencia de su accionar. Pero hasta eso necesitamos guardarnos. Al momento de testificar y predicar, hacerlo. Pero en el momento de evitar ciertas cosas y alejarnos, lo tenemos que hacer. Porque acuérdate lo que dice la palabra acerca de las tentaciones y lo que hizo José. José no resistió a la mujer, él huyó. Entonces nos toca huir. Muchas veces la tentación hace que nosotros tengamos que correr. Entonces... Sí. No sé si quieres hablar más de ese tema. No, sí, ese era uno de los últimos puntos en cuanto a las correcciones. Mónica siempre como que se nos adelanta. Pero sí, otro consejo más eso es huir de la tentación. Como dice Mónica, y la verdad es que yo la honro en eso, en que no tenemos que ponernos a ver si somos fuertes, a ver si aguantamos o no. A mí no me va a vencer. No, eso es de no ponerse a pensar y correr. Dice que a las pruebas, al ser valiente hay que estar, sí. A la adversidad se resiste. Sí, se resiste. Porque hay una corona incluso al que venciere hasta el final, pero a la tentación se corre. Por eso tenemos un claro ejemplo, como dijo Mónica, de José. Él huyó, ¿sí?
Entonces, aparte también damos las buenas nuevas de salvación. Entonces, con esto terminamos para usted, aquel que nos escucha. No se rindan, Dios nos va a ayudar. Para todo hay solución y cuanto más cuando hubo un ser en la tierra que murió por nosotros. Entonces tenemos también aquí, dice, tú, oh Jehová, eres bueno y estás dispuesto a perdonar. Ese es nuestro mensaje de ayuda para ustedes. Dios está dispuesto, a pesar de que hayamos cometido ese error de ser unas personas de inmoralidad, de que no nos avergonzamos de nada, a pesar de que para los de afuera parezca normal, Dios nos va a perdonar. Y tenemos, ¿cómo puede ayudarnos Dios si cometemos un pecado grave? Si nos arrepentimos, Dios nos perdonará. Eso es un primer punto. Hay que haber un arrepentimiento genuino en nosotros para que Dios sea consciente. Bueno, esta persona quiere arrepentirse de verdad, la vamos a ayudar. Porque como muchos pastores nos dicen, Dios es un Dios de que Él ve la disposición del corazón. No es que no, a ver, tú tienes que perdonarte y no, cambia, no. Él nos va a ayudar siempre y cuando estemos dispuestos. Otra cosa más es que busquemos ayuda en alguna persona de confianza. Si yo soy consciente de que tengo problemas, de que no puedo, ya hice todo, Kiara, ya hice de cortar los malos hábitos, ya traté de no ver cosas, ya traté de oír, pero aún así hay un momento que no puedo hacerlo, necesito ayuda, entonces voy, como dice Mónica, y lo confieso a mi pastor, a mi líder, no a mi cualquier amigo, persona, no a una persona que está cojeando de la misma pata. Alguien que sepa que ayuda. Guiará a un ciego a otro ciego. Exacto. Tienes que ser sabios en la persona que vas a escoger para que te ayude, principalmente porque el acto de poder reconocer y confesar es para que tú puedas manifestar el deseo de restaurarte, y restauración solo te puede dar tu líder o tu pastor. Exactamente, entonces hay que ser muy sabios en elegir en esa persona, porque también la persona de confianza que nos esté ayudando y sabia va a saber también popularmente se dice de qué pata escogíamos. Entonces sabemos que tal vez en la soledad, ¿qué estás haciendo? No estás con el celular, no estás, mira, verás, o vamos a orar o vamos a comer. Esa persona busca la manera de ayudarte, busca la manera de que no vuelvas a caer, porque algo que es la inmoralidad sexual es que de todas maneras te va a venir. En algún momento a solas, en alguna página, en algún momento, y más cuando lo hemos hecho tal vez varias veces o nos ha pasado muchas veces, y peor cuando tal vez tenemos con familias que ha pasado, tal vez nuestros padres hacían eso o algún hermano hacía eso. Entonces bien dice la Biblia que las maldiciones pasan de generación en generación. Entonces hay que tener muy cuidado. Algo que me gusta bastante decir, seamos conscientes, no nos hagamos los que no, a mí no me pasa, a mí no me pasa. No, uno tiene que ser consciente, y como último punto, aprenda a pensar como Dios quiere que vivamos, así tomará buenas decisiones. Entonces ese es mi último consejo para ustedes, amigos, en que sepamos y pidamos como Dios quiere que nosotros vivamos. Él siempre va a querer que vivamos de una buena forma, y la más o mejor guía que nosotros podamos tener para eso es nuestra Biblia. Es el único lugar donde usted va a encontrar palabras de verdad, de vida, de restauración, de paz. No le puedo dar un tip o un manual de que esto haga y se salvará, no. Mi consejo mayor es que usted lea su Biblia, busque a Dios, congréguese, comparta con hermanos que le hagan bien. Y que le edifiquen, exactamente. Entonces esas son mis palabras para ustedes. No sé si tengan alguna pregunta o algún aporte de mi parte, Mónica, o aquí nuestros amigos varones que están acá acompañándonos, ¿no? ¿Sí? Aquí dice la tía Jenny, cuando hay arrepentimiento genuino no vuelves a pecar en lo mismo. Sí, cuando hay un arrepentimiento genuino uno busca el cambiar. Cuando no te arrepientes el 100% y profundamente en tu corazón, vuelves a pecar, vuelves a caer en la misma tentación, o porque esa concupiscencia no ha sido sacada, no ha sido libertada, no ha sido sanada, sigue siendo concupiscencia en ti. Pero si tú te arrepientes de verdad, si hay convicción de pecado, sí hay un cambio y no se vuelve a caer. Yo he conocido personas en cuanto a conductas inmorales de su vida, de vicios, de alcohol o de drogas, que aceptando al Señor y viniendo y congregarse han tomado la determinación y nunca más volvieron al vicio, sin recibir desintoxicación, sin recibir tratamiento psicológico o lo demás, sino que con el Espíritu Santo y el poder de Dios y su convicción. Es importante la convicción, porque si uno dice, no, es que no puedo, porque la tentación me arrastra, me lleva, falso. Necesitamos tener convicción y seguridad, necesitamos tener determinación, y nosotros tenemos el poder del libre albedrío, hay que decidirlo. Esto es de decisión, no se trata de que si yo quiero o siento y me lleva y me arrastra, no, tienes que pararte firme. Esto es cuestión de decisión. Y luego
obviamente el Señor te da también la fuerza y el valor. Agarrarte del Señor es lo que te puede ayudar. Sí, exactamente. Y creo que para afirmar lo que dice Mónica, el saber que la inmoralidad sexual y todo pecado sexual es uno de los pecados que el enemigo siempre quiere que el ser humano cometa. ¿Por qué? Porque nosotros transgredimos contra nuestro cuerpo. Propio templo. Entonces eso es lo que el enemigo no quiere. Quiere destruir. Quiere destruir totalmente el ser humano, que de lo más fácil y lo que tal vez nosotros más anhelamos, porque acuérdense que nosotros también tenemos aparte de espíritu cuerpo. Entonces queremos tal vez el placer, la necesidad de estar felices, de tener un placer por un momento, pero siempre va a ser algo momentáneo. Entonces esa es tal vez nuestro consejo el día de hoy, y siempre anunciarles algo que Mónica decía, que si están solos, si en casa no tienen ayuda, aquí siempre va a haber una iglesia abierta para ustedes. Hay reuniones juveniles, estamos hablando principalmente para los jóvenes. Las reuniones juveniles son todos los sábados a las 6 de la tarde. Sí. Júntate con más jóvenes que te puedan edificar, júntate con quien te pueda dar una ayuda. Esto que te pasa, no te lo guardes para ti solo, ni lo compartas con otro joven que de pronto no te puede dar la ayuda necesaria. Compártelo con tu líder, compártelo con tu pastor y pide ayuda, porque nadie puede salir de esto solo. Así es. Entonces aquí nos prestamos como tus amigos, ¿sí? Vas a orar vos. Así, no se olviden que tenemos reunión el domingo, 3 cultos, el primero a las 8 de la mañana. Mañana obviamente también tenemos enseñanza para el liderazgo, estamos repasando la visión, viendo un resumen. Y el domingo 8 de la mañana para líderes, 9:30 culto general, 11 de la mañana culto general. Así que estamos todos invitados y vamos a poder orar para terminar. Amén. Gracias Padre Celestial por esta noche que tú nos das, Señor. Gracias a todos los hermanos que nos escucharon, a todas las personas, Cristo, que en sus casas prestaron de su tiempo, de su corazón, para que ellos aprendan de esta palabra, Señor Jesús. Haz que cada, Señor, corazón que nos escuchó, que pueda ser consciente, Señor, de las cosas que tenemos en casa. Que este mensaje sirva, Señor, para que podamos examinar desde nuestro corazón, Señor, las necesidades que nosotros tenemos. Y una principal que sé que creo que todos, Señor, tenemos en común, es la necesidad de Cristo. Es la vital necesidad que tú vivas en nuestros corazones y hagas un cambio, Señor, que sea desde el interior y que se pueda reflejar al exterior, Padre Celestial. Pedimos por cada alma que nos escuchó, Señor, y creyendo que tú aún, Señor, en estas cosas virtuales y digitales, tú obrarás, Padre Celestial. Amén. En el nombre de Jesús, amén. No se olviden de poder textear. No se preocupe, si usted nos escribe por interno también lo vamos a ayudar, y todos los temas que ustedes quieran que se traten también nos pueden escribir. Así que sí, nos escriban, den y vamos a estar consejos tratando estos o temas que puedan decir para hablar los otros. Saludos los otros a todas miércoles. las familias que se conectaron, Sí, la familia saludos. Sabando, las familias de la hermana Sotomayor, Fabricia Sotomayor, la todos familia aquellos, Choche la familia también. de Lady Cabrera, la pastora María Pérez también lo vi que estaba conectada. Saludos, pastora. Aquí la mamá de Kiara, mi mamá también está conectada, todas las mamás, sí. a ver qué hablamos de la Los inmoralidad. tíos, las tías, nuestro hermano bendiciones. Isaías, Mel Triviño, saludos a la familia del pastor Anzules y todos los hermanos. Y los Bendiciones. bendecimos, los amamos. Fue bueno Aquí verlos. mi compañera de trabajo, Mónica Martillo, bendiciones y saludos. Para todos, saludos. Chao, abrazos.